Continuando con los elementos de la cinemática, entonces ahora vamos a hablar de la velocidad, que es una cantidad física vectorial que expresa el desplazamiento por unidad de tiempo de una partícula en movimiento. En este caso se habla de velocidad media cuando nos referimos a un intervalo de tiempo, es decir, el cambio de posición o el desplazamiento ocurre dentro de un intervalo de tiempo determinado. Y en este caso el intervalo de tiempo lo denotamos con delta t, que no es más que la diferencia de un t2, que sería un tiempo o un instante final, menos un t1, que sería un instante inicial. Hay otro concepto que se aplica a velocidad, que es el concepto de velocidad instantánea, en la cual nos referimos a un instante de tiempo específico. En este caso se aplican cálculos diferenciales e integrales, lo cual no va a ser objeto de estudio en esta parte de nuestro estudio introductorio de la cinemática. La expresión matemática entonces que vamos a utilizar para definir la velocidad media de una partícula es la siguiente. La velocidad en forma vectorial va a ser igual a la diferencia de posición, que es lo que hemos venido llamando desplazamiento, dividido entre la diferencia de tiempo, que es lo que llamaríamos un intervalo de tiempo. En forma abreviada sería entonces delta R, sería el desplazamiento, sobre delta T, que sería el intervalo de tiempo. Acá tenemos entonces las definiciones de los elementos con los que calculamos la velocidad media. El desplazamiento en el numerador y el intervalo de tiempo en el denominador. Hay un concepto que también se utiliza como elemento de la cinemática, que es la rapidez. Nótese que en este caso se define la rapidez como una cantidad física escalar, es decir, no es un vector, es un módulo. Prácticamente se puede decir que la rapidez es el módulo de la velocidad. Se define entonces como una cantidad física escalar que expresa la cantidad por unidad de tiempo de una partícula determinada. Prácticamente el concepto es muy similar al de velocidad, solo cambia en que es una cantidad escalar y no vectorial. También está el concepto entonces de rapidez media, cuando nos referimos a un intervalo de tiempo. Y en este caso la ecuación sería que la rapidez media es igual al desplazamiento, nótese que ya no es un vector sino una magnitud escalar, dividido entre un intervalo de tiempo. Y de esa forma entonces podemos determinar la rapidez dividiendo la distancia entre el intervalo de tiempo. La velocidad entonces y la rapidez, que miden la relación desplazamiento sobre tiempo, se expresa en la unidad del sistema internacional en metros por segundo. Pero también las unidades de longitud se pueden expresar en kilómetros y las unidades de tiempo se pueden expresar en minutos o en horas. En consecuencia, podemos encontrar que una otra forma de representar las unidades de velocidades o de rapidez es en, por ejemplo, kilómetros por hora. Veamos el análisis de esta relación de unidades para la velocidad. Partimos de que una velocidad media o constante de 25 metros sobre segundo, o metros por segundo, quiere decir que ese cuerpo se desplaza 25 metros cada vez que transcurre un segundo. Por lo tanto, si transcurren 2 segundos, el desplazamiento será 50 metros. Y si transcurren 3 segundos, el desplazamiento será 75 metros. Y así sucesivamente, entonces, a medida que va transcurriendo el tiempo, va ocurriendo mayor desplazamiento. Veamos la forma de establecer la equivalencia entre unidades distintas para la medición de la velocidad. Supongamos que una velocidad está definida como 25 metros por segundo y queremos saber cuál es su equivalente en kilómetros por hora. En este caso, el procedimiento para hacer la conversión es el siguiente. Colocamos la medida inicial, que es 25 metros sobre segundo, y luego a esa medida inicial la vamos a multiplicar por 1 kilómetro y la vamos a dividir entre 1000 metros. Esta multiplicación y división se hace con el propósito de eliminar los metros de la unidad principal. Y esta relación es la relación que existe entre 1 kilómetro y el metro. Es decir, recordemos que 1 kilómetro son 1000 metros. Colocamos la relación acá entonces y estos metros se van a cancelar con los metros de la cantidad inicial. Luego necesitamos cancelar los segundos y entonces colocamos en el numerador 3600 segundos y en el denominador 1 hora. Por lo tanto, estos segundos se cancelan con estos segundos y nos va a quedar entonces en el resultado final la relación de kilómetros sobre hora, que es lo que nos interesa convertir. En este caso, al resolver las operaciones de las unidades, nos queda 25 por
3,6, de dividir 3.600 entre 1.000, y las unidades que quedan serían kilómetros por hora. Resolvemos esa multiplicación y entonces nos queda que una velocidad de 25 metros sobre segundo es equivalente a una velocidad de 90 kilómetros por hora. Si ahora queremos hacer el procedimiento contrario, es decir, una velocidad que está dada en kilómetros por hora, queremos saber cuánto es en metros por segundo, entonces el procedimiento es que tomamos la cantidad inicial, 100 kilómetros por hora, y multiplicamos ahora por 1.000 metros sobre 1 kilómetro. La misma relación anterior, pero ahora invertimos. ¿Por qué invertimos las posiciones? Porque ahora necesitamos eliminar los kilómetros y dejar los metros. Entonces el kilómetro lo colocamos en el denominador para que cancele el kilómetro de la medida o de la cantidad original. Lo mismo hacemos con la relación de tiempo entre horas y segundos. 1 hora en el numerador, 3.600 en el segundos en el denominador. De esta manera las horas se cancelan y entonces al cancelarse kilómetros y horas, la unidad resultante va a ser metros por segundo. Resolvemos la operación, 100 por 0,277, que sale de dividir 1.000 entre 3.600. Y al final entonces decimos que una velocidad de 100 kilómetros por hora es equivalente a decir 27,7 metros sobre segundo. Finalmente, el último elemento al cual vamos a hacer referencia en la cinemática es el concepto de aceleración. La aceleración es una cantidad física vectorial que expresa el cambio de velocidad por unidad de tiempo de una partícula en movimiento. Es decir, si una partícula se está moviendo, por ejemplo, a 2 metros por segundo y de repente esa partícula cambia a 4 metros por segundo, es decir, comienza a desplazarse más rápido, ese cambio de velocidad es lo que vamos a llamar aceleración. Cuando hablamos de aceleración media, al igual que en el caso de la velocidad, entonces nos estamos refiriendo a que ese cambio de velocidad ocurre en un intervalo de tiempo que va a tener un T2, un instante final, y un T1, un instante inicial. Ese cambio de velocidad equivale a varios aspectos. Primero, cambiar la magnitud. Si un cuerpo se está moviendo a 2 metros por segundo y cambia a 4 metros por segundo, ahí hubo un cambio de magnitud. Pero también el cambio de velocidad se puede dar si hay un cambio de dirección o de sentido de la velocidad. Es decir, si un cuerpo en vez de moverse hacia la derecha comienza a moverse hacia la izquierda, ahí hubo un cambio de sentido. Por lo tanto, hay un cambio de velocidad. Al haber un cambio de velocidad, entonces hay presencia de aceleración. Y la otra circunstancia es que haya cambio de magnitud, dirección y sentido. Es decir, que haya un cambio total en el vector que determine, en los vectores de velocidad que determinen la existencia de la aceleración. Si la velocidad no cambia, permanece constante, entonces decimos que ese sistema tiene una aceleración cero. Una velocidad constante indica una aceleración cero. La expresión matemática para calcular la aceleración media de una partícula entonces sería la siguiente. Tenemos la A de aceleración con su símbolo de vector, una diferencia de velocidades, velocidad final menos velocidad inicial y un intervalo de tiempo, T2 menos T1. Acá tendríamos la diferencia de velocidad dividido entre la diferencia o el intervalo de tiempo. En relación a las unidades, entonces la aceleración se expresa en metros sobre segundo al cuadrado en el sistema internacional.